Amén. Amén. Bueno, hermanos, les agradezco mucho sus oraciones. Les agradezco mucho también la oración que hicieron la otra vez que yo pedí por mi mamá. Creo que todo esto es un combo donde Dios, este tiempo, va a hacer milagros y vamos a ver muchos más milagros. Amén. Bueno, yo estaba este tiempo pensando, porque uno mira las noticias, escucha a otras personas, escucha a los compañeros de trabajo, y es como que al yo estar en reposo, como que me obliga, al estar en reposo, más todo lo que pasaba con mi mamá, uno empieza a pensar, se sale de lo cotidiano, ¿no? Empieza a pensar en lo que estará sintiendo Dios, ¿no? Y a mí me resonaba mucho esto de, en los últimos tiempos, ¿hallará fe Dios en la tierra? Entonces empecé a buscar esa fe, ¿no? Señor, ¿qué fe? ¿Qué será? ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Qué pasará con tu pueblo? Y entonces empecé a investigar y empecé a escuchar prédicas, y esta prédica que yo le escuché no es mía, es de un hermano que yo conocí, un hermano que después otro día yo le voy a contar su testimonio. La verdad que es un hombre que surgió de las cenizas, realmente, es una persona muy inteligente, él es ingeniero en ingeniería informática, pero al mismo tiempo, al ser tan inteligente, como que muchas cosas le costaban a él. Y esta palabra que yo les voy a compartir fue liberadora para él. Y él ahora es pastor, siempre fue pastor, pero se apartó un momento. Él es pastor de una iglesia. Y yo lo conocí en la facultad. Y entonces, el título de esta prédica se llama Justificados por Fe. Y para poder entender por qué Dios nos dice, ¿hallará Dios fe en la tierra? Primero tenemos que entender qué es ser justificados por fe. ¿Qué nos justifica por fe? Esta es una verdad bíblica importante, muy importante, es crucial para entender nuestra redención, la justificación por fe. Pero primero tenemos que remontarnos a lo que es, para ver la justificación por fe, tenemos que remontarnos a lo que es la conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado se divide en dos. Una es la conciencia de pecado del pecador, de la persona que no es cristiana, de la persona que es incrédula y que no ha recibido la salvación. Esa persona, hay un momento en que le viene la conciencia de pecado y quiere aceptar a Jesús. ¿O no? Ahora, nosotros los cristianos también tenemos una conciencia de pecado. Pero el problema es cuando, después de haber nacido de nuevo, y en este camino del Señor, algo nos impide tener victoria. Hay algo que no puede crecer en nosotros, hay algo que nos impide madurar, hay algo que nos impide tener éxito espiritual. Avanzamos hasta cierto lugar y retrocedemos. Avanzamos, pero nos tira constantemente para atrás. La conciencia de pecado es la causa principal de todo fracaso que nos frustra. Cada vez que nosotros tenemos un fracaso, tenemos una frustración. Nos aleja, nos hace sentir inferiores, nos hace sentir culpables, nos pone en una distancia entre Dios y nosotros. Cuando tenemos esa conciencia de pecado, nos sentimos lejos del Señor. Y por lo tanto, es un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, la conciencia de pecado nos impide dar fruto, porque estamos dando vueltas siempre lo mismo, y no podemos salir adelante, no podemos tener éxito. Y eso nos impide tener fruto en nuestras vidas, no nos deja crecer, no nos deja madurar. Realmente es un serio obstáculo. La Biblia nos dice que el nacido de nuevo, la Biblia nos dice que los nacidos de nuevo no somos pecadores. Dios nos llama justos y santos. En todas las salutaciones que vemos en las cartas que Pablo escribe a los romanos, que escribe a los corintios, que escribe a los filipenses, si se ponen a leer,
en todas las salutaciones, es decir, en la primera parte, cuando empieza la carta a ellos, él nos llama los santos, los elegidos, los justos. Dice, a ustedes los justos de la iglesia de Éfeso, a ustedes los santos de la iglesia de Roma. Nos llama así, justos, santos. Y todo creyente que ha nacido de nuevo, ya no es pecador, es santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que tenga yo tantas fallas y tantos problemas? Entonces vamos a ir al origen de la palabra santo. Santo significa estar apartado para Dios, exclusivamente apartado para Dios. Eso es ser santo. Nosotros somos santos porque estamos apartados para Él. Él nos apartó para Él. Él quiere que nos escondamos en Él. Él quiere que estemos en Él. Dice, ¿quién se anima a buscar 2 Corintios 5:21? Eso no lee el micrófono. ¿Cómo? Si no lee luego porque esa no lee el micrófono. Ah, ok, me dice Hernán que les bajó el micrófono, así que él lo va a leer. Bueno. Segunda. 2 Corintios 5:21. Oh. 2 Corintios 5:21, como Hernán le sacó el micrófono, él lo va a leer. Y ustedes, si quieran, leanlo de su Biblia, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él nos hizo justicia. No es que nos da justicia, nos hizo justicia. Somos justicia de Él. Somos santos, apartados para Él. Dice, al que no, el Padre hizo pecado al Hijo, para hacer en nosotros justicia de Dios. Otra vez les digo, el Padre hizo pecado al Hijo, para hacer en nosotros justicia de Dios. El tema de la justificación es un tema legal. Dios tenía que hacer justicia, legalmente. Él tenía que hacer justicia. Él no se puede contradecir. Él tenía que hacer justicia, legalmente. Por eso Jesús es nuestro sustituto. Él se puso en lugar nuestro. El sacrificio de Jesucristo es la paga a esa justicia. Jesús no cometió ningún pecado, pero se hizo pecado. El Padre se apartó de él porque vio nuestro pecado. Cuando y acá me voy a remontar les voy a contar la experiencia que tuvo Martín Lutero respecto a este tema. Cuando Martín Lutero entra en el seminario para ser sacerdote, él en realidad dice que en realidad él no tenía un llamado para ser sacerdote. Él lo hizo por una promesa que le hizo una persona. Pero ¿qué pasaba con él? Él no podía cumplir el sacerdocio porque tenía una conciencia de pecado muy fuerte él. Y no podía cumplir la ley, porque él decía, tengo que ser justo. Entonces, para ser justo tengo que cumplir la ley, y no la podía cumplir. Entonces, él empezó a investigar, y un amigo de él le dice, vos no podés llegar a sentirte justo, porque vos tenés una conciencia de pecado muy alta. Dice que él se confesaba constantemente, y había compañeros de él, seguramente de mayor rango, que no lo querían. Vieron que uno tiene que ir a confesarse, ¿no?, a otra persona, ¿no? Entonces dice que no querían estar con él, porque una vez con otro sacerdote se confesó 11 horas. Entonces dice que ya nadie quería confesarlo. Cada vez que él quería confesarse, todos se volaban. Entonces, Martín Lutero empieza a investigar, y cada vez que investigaba era peor, más pecador se sentía, no podía. Hasta que un día él lee el Salmo 22. Y el Salmo 22, en la primera parte, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él ahí se acuerda
Jesucristo dijo esas mismas palabras cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Dios en la cruz abandona a su Hijo porque ve el pecado de toda la humanidad, de todos nosotros, en Él. Y Dios no puede ver eso y lo abandona, y Jesús se siente abandonado en ese momento. Y entonces, Martín Lutero se le ilumina la vida, porque hasta ese momento él investigó y decía, nadie puede ser justo, yo no puedo ser justo, decía Martín Lutero. Y entonces cuando se le hace la luz del Salmo 22:1, en el que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él ve que Jesús sentía lo mismo que él, esa distancia con su Padre, que es la misma distancia de lejanía que sentía Martín Lutero. Entonces Martín Lutero, después de haber tenido la gran alegría de saber que Jesús había sentido lo mismo, y además ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen en muchas cosas, pero una de las mayores cosas es, no sé cuántos miles de años antes, en el Salmo 22, lee las mismas palabras que dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Martín Lutero empieza a buscar en el griego la palabra justificación. Y la palabra justificación tiene una traducción respecto a la legalidad. En el griego, justificación significa cuando uno va a un pleito legal, a un pleito de justicia. Entonces, en griego significa la sentencia ha quedado suspendida y esa persona es declarada inocente. Es decir, nuestra justicia, nuestro juicio ha quedado suspendido por Jesús y somos legalmente inocentes, somos legalmente declarados justos, somos legalmente declarados inocentes, porque Jesús cargó con eso en la cruz, por nosotros. Entonces Dios, que es justo, Él cumple su justicia, Él cumplió su justicia. La justicia que cargó Jesús sobre sus hombros. Jesús cargó con el veredicto sobre sus hombros y nos hace a nosotros justos. Por eso es que Martín Lutero después pudo decir, cuando él escribe respecto a lo que él vivió, él puede escribir una sola fe, una sola gracia. Porque esa revelación que le da Dios a Martín Lutero es el que después lo anima a él a hacer los cambios que después se hizo con las personas que empezaban a nacer de nuevo a Cristo. Cuando nosotros aceptamos lo que el Padre le hizo al Hijo, estamos justificados. El Padre agarró a su Hijo y lo entregó en una cruz para justificarnos a nosotros. Nosotros deberíamos haber estado ahí, pero Jesús lo hizo. Él nos justificó, Él estuvo en ese lugar. Si vemos en Romanos 5:1, si quieren ustedes también búsquenlo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el título, ¿se acuerdan de lo que hoy vamos a hablar? Justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se llevó todos nuestros pecados. Él es el que sufrió el mayor abandono. Él se sintió solo de verdad, abandonado por su papá, por amor a nosotros. Por eso es que cuando esa sentencia
que teníamos nosotros se escribe con las palabras eternas y pónganle el nombre de cada uno de ustedes. Yo voy a poner el mío. Marisa es declarada inocente. Marisa es declarada justa. Es una declaración. Ponele tu nombre: Estela, Silvia, Viviana, Santiago, Rita, Hugo, Mayra, Reina, Jorge, Graciela, Betina, Guillermina, Cecilia, Mónica. Sos declarada inocente. Sos declarada justa. Sos santo y santa. Estás apartado para Dios. Por eso cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, Él nos mira desde otro lugar. Y por eso es que podemos lograr tener éxito en nuestra vida espiritual. Podemos crecer, podemos madurar. Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. No somos pecadores, somos justos, somos santos. Si en este momento Pablo estuviera vivo y él estuviese viajando por el mundo y nos tiene que escribir una carta, nos diría: a los amados hermanos justos y santos de la congregación Casa de Dios. Eso nos diría. Somos ese pueblo que gracias a Jesús es que tenemos esa entrada al Padre. Es que podemos hablar con Él cara a cara, que podemos llorar delante de Él cara a cara y Él nos escucha. Y para finalizar, quiero leerles Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros somos esos justos. Nosotros vamos a vivir por fe. Después la verdad que pensé que esto iba a ser más largo. Escribí más, pero después lo resumo porque la verdad que no estoy acostumbrada a predicar, a compartir algo, ¿no? Pero la segunda parte de esto habla sobre la justicia, que hay dos justicias. Una es la justicia de Dios y otra es la justicia de los fariseos. No caigamos en esa justicia. Después les voy a compartir esa segunda parte. Pero ahora quedémonos con esto. Quedémonos con esto para poder crecer, para poder madurar, para poder vencer, para poder tener éxito. Ya el pago está hecho. El pago está hecho. Ya se pagó. Un precio muy alto. Y cuando nosotros dijimos, Señor Jesús, yo acepto lo que hiciste en la cruz. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. En ese preciso momento, tu sentencia fue rota. Y a partir de ese momento fuiste declarado justo e inocente. Acerquémonos a Dios con plena certidumbre de que somos sus hijos amados, somos sus santos, somos apartados para Él. Alejémonos de todo lo que no sirve, de todo lo que es hojarasca, de todo lo que no llega bien. Hagamos el bien. Hagamos el bien. Cuando le leí a mi mamá las cartas, la primera de Juan, era algo básico, pero al mismo tiempo tan profundo, porque le habla a personas que recién conocen al Señor. Y Pablo les habla como si fuesen nenes chiquitos, ¿no? Le dice hijitos, y les va diciendo, ustedes leen las primera Juan, segunda Juan y tercera Juan.
Y hay una parte que les dice algo muy sencillo, pero muy valedero. Les dice, Dios es amor. Y que nada los aparte de eso. Dios es amor. Le dice, sigan el bien. No sigan lo malo, sigan el bien. Eso es, hermano, lo que les quería compartir. Deseo de todo corazón que puedan tener vidas victoriosas en el Señor. Deseo de todo corazón que crezcan, que maduren, que tengan éxito en su vida espiritual. Deseo de todo corazón que Dios pueda usarlos en lo que Él quiera, porque dice que desde que estabas en el vientre de tu madre, Él tenía un plan para tu vida. Él tiene un destino para vos. Que ese destino se pueda cumplir. Los amo. Dios le bendiga.